Ok, tenemos aquí a otra hermanita. ¿Cómo te llamas? Coti de la Torre. Coti de la Torre. Coti, ¿a qué sacerdote fue al que trajiste o te invitó? Alfredo Tostado, de señor cura de Capilla de Milpillas. Ok, ¿y qué te pareció el retiro? Ay, hermoso, mágico, no sé, es hermoso, ¿Me hermoso, ayudas? ah, no tengo ni palabras, voy feliz, o sea, con muchísima enseñanza, ver a cada ungido de Dios, los amados de Dios y nosotros, todo lo que aprendimos. Estoy feliz y porque se extienda el reino de Dios. Ellos son los que tienen la misión de extender este reino. Estoy feliz. Coti, ¿y invitarías a algún otro sacerdote para estos años, para el mes de noviembre, si puedes volver a venir? Seguro que sí. Esto lo creo en esta misión y lo invitaría, claro que sí. Claro que Muy sí. bien, excelente. Bueno, Sí. pues eso es todo. Me dio mucho gusto. Pues Igualmente. aquí algunas palabras para los laicos, para que ellos puedan imitar al sacerdote. ¿Qué les aconsejarías? Ay, pues que, en primer lugar, que se den a la tarea de conocer esto de la divina voluntad. Es un proyecto de Dios que tiene para nosotros, para volver al orden, a lo que Él nos creó, para ser felices de vida divina. Y también para que ellos conozcan, pues son los ungidos y los llamados también. Entonces sí, vale la pena todo por Cristo. Excelente, excelente, Coti. Bueno, pues muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal, hermanos? Un saludo en Cristo Jesús. Como vieron a principio de este video, estamos invitando a los sacerdotes de cada una de las parroquias de tu comunidad a que se integre a este retiro de la divina voluntad que se está llevando a cabo en Guadalajara, aquí en México. Es una invitación para los sacerdotes del mundo entero, no nada más de México, sino de Colombia, Argentina, Ecuador, España, donde me veas. Si el sacerdote le interesa, comparte el video. Recuerden que tiene autorización eclesial. Vamos a dejar los números para que puedas pedir información aquí en la pantalla, aquí arriba de la pantalla. Al final del video también estará un flyer donde estaremos dando las fechas de los retiros que se van a llevar a cabo durante este año. Todavía hay 2 retiros más. En lo personal yo voy a ir al del mes de octubre, que es para laicos y sacerdotes. Yo te invito a que me ayudes, a que ayudemos a Jesús a difundir el reino de la divina voluntad. Recordemos que estamos en tiempos de purificación, que vendrán, se aperturarán los sellos del Apocalipsis, pero que no por eso vamos a tener miedo. Precisamente hoy vamos a tocar el segundo sello del libro del Apocalipsis que nos habla de la guerra. Ahorita vamos a leerlo y vamos a verlo a través del don de la divina voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar a la humanidad a través de este segundo sello? ¿Por qué Dios va a permitir que se aperture el segundo sello de la guerra, Tercera Guerra Mundial? ¿Por qué y para qué? Sobre todo es para qué. ¿Qué quiere Jesús de nosotros? ¿Cómo quiere que lo vivamos? ¿O qué quiere enseñarnos con eso a nosotros como criaturas? Bien, solamente para dejarte esta información, repito, en el mes de octubre espero verte en Guadalajara con el sacerdote de tu parroquia. Invítalo, regístrense, llamen a los teléfonos. Puede ir, por cada sacerdote que vaya, pueden ir 2 laicos acompañados, pueden ser de su comunidad, para que se registren y pues puedan apartar un lugar. Para el mes de octubre es el mes donde se aperturará para sacerdotes y laicos. En el mes de julio, si no mal recuerdo, perdón, en el mes de agosto, el mes que viene se aperturará solamente para sacerdotes, solamente para aclararlo, ¿vale? Ahora sí, una vez dicho esto, vamos a comenzar con el libro del Apocalipsis. Recordemos que lo vamos a ver también a través de las Sagradas Escrituras. Recordemos que una revelación privada debe de estar amparada siempre por la palabra de Dios. Y dice así, Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 en adelante. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente gritar, ven. Salió entonces otro caballo de color rojo fuego. Al que lo montaba se le ordenó que desterrara la paz de la tierra y se le dio una gran espada para que los hombres se mataran unos a otros. Fíjense, entonces
Hasta aquí es la segunda parte del libro del Apocalipsis, el segundo sello. Son solamente estos dos pequeños versículos, pero creo que nos queda muy claro. ¿Por qué decimos que es la guerra? Textualmente o literalmente no se especifica qué es guerra, pero si ustedes lo analizan o lo analizamos, dice, al que lo montaba se le ordenó que desterrara la paz de la tierra, es decir, no habiendo paz, ¿qué hay? Guerra. Y luego, ¿por qué? Porque dice, y se le dio una gran espada para que los hombres se mataran unos a otros. Fíjense cómo aquí a través de este segundo sello, Dios, recuerden que todos los sellos apocalípticos son permitidos por Dios. Dios nunca va a hacer nada que vaya en contra de su voluntad, ¿vale? Eso es lo primero que debemos entender. Por eso estamos procurando ver estas citas bíblicas o la Biblia a través de la divina voluntad. ¿Por qué razón? Hay personas que enseñan mal en el catecismo, hay personas que dicen que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios no castiga, que Dios no es malo, ¿no? La otra vez platicaba yo con una jovencita que me decía, oye, ¿y a poco Dios castiga? Le digo, sí, es que tristemente nos han enseñado mal, piensan que Dios es el Dios bueno y Dios no castiga, no. Dios dentro de sus castigos o sus castigos son justicia. Y le ponía el ejemplo y hoy te lo dejo a ti también. ¿Por qué decimos que Dios sí castiga? Cuando tu hijo o tu hija está haciendo algo mal, ¿qué es lo que haces como padre o madre? Lo reprendes, lo castigas. Y este castigo no necesariamente tiene que ser un castigo de golpe, de golpes, de cinturonazos, de chanclazos, como decimos aquí en México. Puede ser un castigo simplemente llamándole la atención a tu hijo, probablemente no dejándolo salir el fin de semana porque se portó mal y el castigo no tuvo que ser, digamos, a través de la violencia, un castigo como físico, un ataque físico. Simplemente se le reprende al hijo. ¿Por qué? Porque lo amas. En ese amor de padre o madre, tú lo que quieres es el bienestar de tu hijo o tu hija. Entonces esa es la razón por la que tú los castigas. De esa misma manera, Dios a través de este segundo sello del libro del Apocalipsis nos quiere enseñar algo. Y nos quiere enseñar que Él castiga a la humanidad y que permite que la humanidad se va a matar unos a otros. ¿Por qué razón? Aquí viene la razón. Si se dan cuenta, dice el sello que va a quitar la paz. Es decir, no va a haber paz en la tierra. No habiendo paz, vendrá guerra. Hoy lo estamos viendo a través de Rusia con Ucrania. Desde 2022 esta guerra inició, profetizada además por la Virgen de Fátima, que Rusia esparciría sus errores. Hoy vemos que también no nada más está la guerra entre Rusia y Ucrania, no ha terminado, está la guerra entre Hamas y el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, y si se dan cuenta, Irán se ha unido también ya a esa guerra. Hemos visto que, digamos, en el mundo empieza a perderse esta paz de la que aquí se habla en el segundo sello del Apocalipsis. Ahora, esta paz es solamente en algunas naciones. Aquí en México, por ejemplo, se puede decir que estamos en aparente paz. ¿Por qué? Porque no hay guerra, no estamos viviendo lo que los hermanos de Oriente están viviendo. Pero, aquí viene el pero está profetizado que vendrá una tercera guerra mundial. En estos tiempos hay profetas de los que nos hablan de que va a haber una tercera guerra mundial. Ahora, los profetas que, digamos, mencionan esto, no nada más son ellos los que lo avalan. También podemos ver a través de la Agenda 2030 de que la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, los propios, digamos así, poderosos de la élite, George Soros, Bill Gates, los Rockefeller, las familias Illuminati, ¿no? Los Rothschild, etcétera. Hoy tenemos también a Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial en Davos.
todos estos personajes que hoy les menciono, que no son profetas de Dios, que son, digamos, para mí son los líderes del nuevo orden mundial, ese nuevo orden mundial que se quiere implementar en el mundo, ellos también han mencionado que va a haber una tercera guerra mundial, es decir, no es algo que se esté ocultando. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque estamos entrando o vamos a entrar en estos años que viene, en esta tercera renovación o tercera purificación que Dios va a hacer a la tierra. Recordemos que a través del libro del cielo, ¿sí? Este libro del cielo, que es una revelación privada que ya está aprobada aquí en México, en Guadalajara, esta revelación de la divina voluntad que Jesús le da a Luisa Picarreta, Dios menciona que vendrá una tercera renovación a la tierra. Esa es la razón por la que decimos, y lo dice Jesús a Luisa, después del nacimiento de nuestro Señor Jesús, 2000 años después, vendrá una tercera renovación. Por eso tuvimos la pandemia de 2020, por eso tendremos una nueva, que repito, estas organizaciones que ya les mencioné hace unos momentos, también no lo han ocultado, lo han hecho público, no han dicho el año, no han dado fechas, pero sabemos que ellos también tienen un plan y saben en qué momento lo van a detonar. Así como la Tercera Guerra Mundial también está, digamos, planeada por ellos, sabemos que Dios es el único que controla todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Parábola de la Virgen en Peña Blanca, se nos ha mencionado que para el 2029 se detonará una Tercera Guerra Mundial. Se habla más o menos a mediados del año 2029, por la parábola que da la Virgen al vidente Miguel Ángel Poblete. Entonces, teniendo en cuenta que los signos de los tiempos apuntan a que vendrá esta guerra del segundo sello del libro del Apocalipsis, una guerra mundial, ¿qué es lo que Dios quiere o qué es lo que debemos hacer? Porque muchos podremos decir, bueno, ¿y qué hago? Me escondo, me echo a correr, hago un búnker, ¿no? Como los poderosos que probablemente ellos sí tienen búnkers para esconderse cuando detone todo esto. Bueno, aquí lo que el Señor quiere es que veamos primero qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de este segundo sello. Miren, hermanos, están los pecados capitales. Recuerden que los pecados capitales, todos estamos inmiscuidos dentro de ellos. Algunos podrán tener, digamos, una mayor tendencia a algunos, pero estamos inmiscuidos en todos. ¿Por qué? Debido al pecado original. Debido al pecado original, esa desobediencia que como seres humanos, digamos, desde que somos niños, empezamos digamos, tenemos esa tendencia a la desobediencia. ¿Y por qué les menciono esto? Porque como tal, si ustedes se dan cuenta, la guerra viene por dos pecados capitales principales, la soberbia y la ira. ¿Cómo Dios, y aquí viene el por qué Dios va a dejar que el ser humano se mate uno a otro? Esa es la pregunta, porque aquí en el sello se dice, y dio una espada que va a permitir que los hombres se maten unos a otros. O sea, habla de que va a haber, digamos, muerte, ¿no? Y habla de una muerte física, no espiritual. Bueno, aparte de la espiritual, la física. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a analizar ahorita, antes de dar las recomendaciones de qué es lo que debemos hacer, cómo nosotros vamos a afrontar nuestra soberbia y nuestra ira. ¿Por qué el nuevo orden mundial quiere una guerra? Ellos son gente soberbia. Son gente soberbia y digo algo, un paréntesis, no nada más ellos. Cada uno de nosotros tiene soberbia en nuestro corazón. Por eso estos sellos apocalípticos lo que quieren es que nos demos cuenta primero de qué es lo que estamos haciendo mal ante los ojos de Dios. ¿Por qué Dios está permitiendo este castigo? ¿Por qué Dios va a permitir la guerra? ¿Por qué Dios va a permitir que nos matemos unos a otros? Porque eso es palabra de Dios, no es lo que yo creo. Eso es lo que les acabo de leer. Ahora, leyendo los escritos de Luisa Picarreta te vas a dar cuenta que también a ella le daba visiones donde la gente se mataba unos a otros a través de guerras y Dios lo permitía, porque él decía que eso formaba parte también de su misericordia hacia la humanidad y era un plan salvífico. Muchos dirán, ¿cómo que un plan salvífico? ¿En qué puede estar el plan salvífico de Dios al permitir que nos matemos unos a otros? Bueno, viene la explicación.
Cuando el ser humano es por soberbia, el ser humano va a permitir la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué razón? En los gobernantes, el nuevo orden mundial, las familias Illuminati, las 13 familias poderosas del mundo, eh, primero, ¿qué es lo que buscan ellos? Ellos buscan una tercera guerra mundial para que puedan dominar el mundo, para que puedan implementar una sola ley, para que puedan implementar un solo gobierno donde sean ellos los jerarcas, los que comanden este nuevo orden mundial. ¿Y por qué lo hacen? Por su soberbia, porque quieren ser. Cuando uno es soberbio, ¿qué es lo que pasa? Quiero ser el número uno, yo primero, después yo y hasta el último yo. Si te das cuenta, entra el egoísmo también. Entonces, dentro de la soberbia empiezan a entrar este tipo de factores y el ser humano los tiene, no nada más ellos. El ser humano en general lo tenemos. Probablemente tú pregúntate en el trabajo ¿cómo eres? ¿Realmente no aspiras siempre a un puesto mejor? ¿No aspiras a que todos te aplaudan? ¿Aspiras a que todo te salga bien? ¿Aspiras a ser el perfecto? ¿Aspiras a que tengas un mejor sueldo? Siempre hay aspiraciones del ser humano. Algunos me dirán, oye, pero aspirar a algo bueno no es siempre malo, y eso es correcto, porque todos queremos el bienestar. Si tú me preguntas a mí, yo también quiero un bienestar para mí, quiero una estabilidad, pero aquí viene el pero. El hecho de que nosotros empecemos a tener soberbia, ¿qué es lo que hace? Que para que yo llegue a ese puesto, para que yo llegue a tener ese mejor sueldo, para que yo llegue a tener ese cargo público o en el gobierno, etcétera, si tengo que matar, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo competencia. Y no nada más es uno, son 10 que están compitiendo por el mismo puesto que yo. Y como yo quiero mi bienestar y quiero el bienestar de mi familia, pues voy a hacer lo que sea, perdón, voy a hacer lo que sea, lo imposible, lo que esté en mis manos, aunque eso implique el asesinato, ir contra el quinto mandamiento de la Iglesia Católica para lograrlo. Y eso es lo que está buscando el nuevo orden mundial. ¿Para qué? Para lograr ser ellos ese nuevo gobierno, único gobierno en el mundo, ¿sí? Y donde manejen ellos una sola moneda, ellos sean dueños del dinero, y si tú no me obedeces a mí, que soy del nuevo orden mundial, no te voy a dar dinero. Si tú no me obedeces a mí, que soy del nuevo orden mundial, no vas a poder comprar ni vender. Entonces, fíjense cómo la soberbia del hombre está llegando a este extremo, a que haya una tercera guerra mundial. ¿Para qué? Para, una, disminuir población, y dos, ¿por qué razón? Por la soberbia del hombre, porque el hombre siempre va a querer algo más. Entonces, ese es como primer punto. Ahora, ¿qué otras cosas se buscan además de la soberbia? Obviamente tú teniendo el poder, pues lo que haces es prácticamente comprar todo, ¿no? Tener todos los bienes materiales que tú pudieras adquirir, los viajes que tú pudieras adquirir y el placer desenfrenado que tú pudieras adquirir en cuanto a mujeres u hombres, ¿no? Es decir, yo compro porque puedo y porque tengo, y además porque quiero. Entonces, si te das cuenta, ese querer es un querer humano. Todo eso está en mi querer humano y probablemente tú también lo quieras. La pregunta es, ¿crees que a Dios le agrada tu querer? ¿Eso que tú estás pensando hacer? Obviamente no, porque Dios lo que quiere es una estabilidad con la creación, una estabilidad emocional, y Él no quiere que por el pecado de soberbia desobedezcas los mandamientos de Dios, porque en todo eso estarías desobedeciendo la ley de Dios. Entonces, si te das cuenta, y hacemos ahora un paréntesis bíblico, tenemos la Torre de Babel. En la Torre de Babel, la intención del hombre era que ser más que Dios, quería llegar a ser Dios, y Dios por eso los confundió con las lenguas y no pudieron ya entenderse para terminar la Torre de Babel. Ese es un ejemplo bíblico. Ya te puse el ejemplo particular, analízate tú cómo estás y ahora te pongo el ejemplo bíblico. Otro ejemplo bíblico con Noé. ¿Qué era lo que quería Dios a través de esa
segunda renovación. ¿Por qué Dios permitió el diluvio? Por la soberbia del hombre, porque el hombre no quiso escuchar a Dios. El hombre se alejó de la voluntad de Dios y en su querer, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Cuando vino el diluvio, la gente estaba en fiestas, emborrachándose y bebiendo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si tú te das cuenta, hoy la gente está igual. Viene esta tercera renovación, vino la pandemia de 2020. ¿Y qué pasó con la gente? Seguía en fiestas, sigue emborrachándose, sigue bebiendo, sigue teniendo intimidad o sexo desenfrenado. Entonces, si te das cuenta, estamos igual que en esos tiempos, más bien yo diría peor que en esos tiempos, porque en ese tiempo se hablaba de un pueblo, de una nación. Ahora estamos hablando de el mundo entero. Ya no es Sodoma y Gomorra, ahora es el mundo entero. Entonces, si te das cuenta con estos ejemplos, lo que estoy tratando de hacerte ver es que seas consciente de por qué Dios va a permitir que se maten unos a otros en la guerra. ¿Por qué razón? Porque es parte de la purificación. Vamos a ver ahorita, a través de la palabra de Dios, que Dios realmente no quiere la muerte del pecador. ¿Qué es lo que dice nuestro Padre Yahvé? No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Aquí el detalle es, ¿tú quieres vivir? Necesita Dios ver tu conversión. Esa es la pregunta. ¿Quieres vivir? Necesitas conversión y además necesitas desapegarte de la soberbia, de este pecado capital. Porque repito, todos la tenemos. Ahorita vamos a ver cómo desapegarnos de esa soberbia. Ahora vamos a ver el segundo pecado capital que nos quiere enseñar nuestro Señor a través de este segundo sello apocalíptico, que es la ira. Si no purificamos la ira, viene la muerte espiritual y te corrompes hasta dar muerte a tu hermano. Mateo capítulo 5, versículo del 21 al 28. No matarás. Fíjate cómo aquí nuestro Señor también lo que nos está enseñando a través de este sello es la ira. Cuando va a venir la guerra, y ahorita tú lo puedes ver, esto que te estoy diciendo lo puedes analizar. Vete a las noticias y ve cómo la gente está en Europa. Los que están en guerra, ¿qué tienen? Si tú te das cuenta, ¿qué fue lo que pasó o qué es lo que está pasando con estos líderes políticos que en lugar de traer una estabilidad y una paz a su nación, están buscando la guerra? Primero, la soberbia, no se quieren dejar, quieren demostrar que son poderosos, quieren demostrar su armamento militar y quieren demostrar, como decimos aquí en México, que yo soy el más chingón, que yo soy el más fregón, que puedo y quiero además. Entonces, date cuenta en eso. La ira es el segundo pecado capital que va pegado a la soberbia. ¿Por qué razón? Porque una vez que se provocan unos a otros, lo que no quieren es que dejarse. Cuando una persona, vamos a aterrizar ahora, digamos esto hablando a nivel gobernantes, ¿no? Los gobernantes no quieren parar la guerra porque se verían débiles. La gente o el mundo entero vería a esa nación que aunque sepa que va a perder la guerra, no lo va a declarar, no se va a rendir fácilmente. ¿Por qué razón? Porque el ser humano no está acostumbrado a verse humillado, a verse débil. ¿Por qué razón? Porque si lo haces, todos los demás van a pasar encima de ti. Entonces, vámonos a un ejemplo ahora humanamente o cotidianamente hablando. Cuando una persona a mí me hace daño, ¿sí? Vamos a suponer que estamos en la escuela, estamos en el trabajo, no nos entendimos, estábamos en un equipo para hacer algún trabajo juntos, en el trabajo, en la escuela, no nos entendimos y entonces empiezan las quejas, empiezan las peleas, empiezan las malas palabras, empiezan los insultos y después de los insultos probablemente empiezan los golpes, ¿sí? Entonces, una vez que tú, fíjate cómo empezó todo, ¿no? A través de un diálogo que se pudo haber dado para poder aclarar esos puntos, empezó un diálogo probablemente pero mal entendido, ¿sí? Es decir, empezó el coraje, empezó la ira, empezó la envidia
porque también aquí entran los demás pecados capitales. Como me cae gordo o me cae gorda esa persona y no quiero trabajar con él en equipo, entonces no hago lo que él me dice o lo que ella me dice. Y empieza un conflicto de intereses, un choque de ideas. ¿Por qué razón? Porque tienen la ira, el pecado capital en su corazón, y como no la han trabajado, entonces empiezan a sacarse la lengua, empiezan las malas caras, empiezan las malas miradas, empiezan los chismes, las habladurías. Y fíjense cómo eso va creciendo. Y después de que empiezan los chismes y las habladurías, empiezan las malas señas con los dedos, con las manos, empiezan probablemente los empujones, empiezan los roces, ¿no? Y ya posteriormente a ello vienen los golpes. Y después de los golpes, en muchos de los casos, como yo no me aguanté porque él me la hizo, ahora me la paga. Y como me ganó a golpes, pues ahora yo voy, y como en México decimos, le voy a sacar el cohete, ¿no? Le voy a sacar la pistola o lo voy a mandar a matar para que sepa con quién se está metiendo, ¿sí? Es decir, si te das cuenta, todo va evolucionando y va porque la ira del hombre, al ser desmedida y al no poder controlarla, lo que hace es querer demostrar esa superioridad, de decir, el que me la hace me la paga para generarme un respeto, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, fue la soberbia y la ira es lo que Dios quiere que veamos a través de este segundo sello del Apocalipsis. Y repito, esto lo tenemos cualquiera de nosotros. Tú que estás viendo el video, seas católico, no seas católico, seas ateo, seas masón, seas de la nueva era, seas lo que seas, todos somos seres humanos y tenemos este tipo de sentimientos en algún momento de nuestra vida. Aquí la pregunta es, ¿la estás trabajando? Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos ahorita. Si va a venir la guerra, nosotros no la vamos a detener. ¿Por qué? Porque es voluntad de Dios, porque está escrito en la palabra de Dios y porque además también a través de las revelaciones privadas como las de Luisa Picarreta sabemos que viene una renovación a la tierra. Entonces no vamos nosotros a poder detener la Tercera Guerra Mundial, pero, y ojo, quiero aquí ser claro, algunos me dirán, oye Eddie, pero es que la Virgen ha dicho que si rezamos el rosario puede detener guerras. Eso es correcto. Si nosotros rezamos, si hay conversión, ¿se puede todo esto detener? Sí, pero hay una condición, que la gente del mundo entero se convierta. Si no hay conversión, no se va a poder detener esto. Les voy a dar algunos antecedentes. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fueron profetizados por la Virgen de Fátima, ¿sí? Nuestra Señora de Fátima en Portugal en 1917 nos profetizó las guerras. Y les voy a decir algo, la Virgen no quiere la guerra ni Dios quiere la guerra, pero para que eso no pasara ellos pedían conversión. Y desde hace 100 años no hay conversión en la gente y las que hay no son suficientes. Esa es la razón por la que Dios tiene que renovar sí o sí ya a la humanidad, a toda su creación. Por eso es que va a permitir la guerra, porque además, repito, está en los libros del Apocalipsis de San Juan. Que se puede mitigar, eso sí lo creo. Yo veo más que ahorita podamos con nuestras oraciones, con nuestros ayunos, con nuestras misas, con algún ofrecimiento que tú hagas, alguna penitencia, podemos mitigar la Tercera Guerra Mundial, sí, pero se va a dar. ¿Por qué razón? Porque es palabra de Dios. Recuerden que lo que es palabra de Dios, aunque nosotros no lo queramos, si tú a mí me preguntas, Eddie, ¿quieres tú la Tercera Guerra Mundial? Porque se ve que lo anhelas o lo repites constantemente que pareciera que tú quieres que venga eso. La realidad es que no. A mí no me gustaría. ¿Por qué razón? Porque estoy yo, está mi familia, están mis amigos, seres queridos, están ustedes. A mí en lo personal, aunque no los conozca personalmente, no me gustaría verlos como está, lo que está pasando en Europa y en Rusia y que fueran víctimas de algún misil nuclear. A mí no me gustaría porque sería para mí inhumano. Sin embargo, es algo que yo estoy viendo. Algo que estoy, que si bien no puedo palpar porque no estoy allá, pero sí lo puedo ver y sé que es realidad. Entonces,
Si, repito, si hicieran una encuesta ahorita, yo creo que a nivel mundial, aunque fuera la gente, digamos, aunque tú se lo preguntaras, yo creo que hasta a un narcotraficante no lo quisiera porque también él vería por su familia. Entonces, eso es lo que quiero que se entienda. No queremos la Tercera Guerra Mundial, pero como es palabra de Dios, se va a dar. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros una vez viendo esto? ¿Qué tenemos que hacer? Porque ese es el punto. Estamos viendo que a través del don de la divina voluntad Dios quiere que veas que tienes soberbia y que tienes ira. No necesitamos estar en la Tercera Guerra Mundial para darnos cuenta que en nuestro corazón hay esos dos pecados capitales inmiscuidos y que están probablemente muy apegados a ti. ¿Cómo vas a desapegarte de este tipo de pecados? ¿Cómo vas a dejar tu ira? ¿Cómo vas a dejar tu soberbia? ¿Cómo vas a dejar tu enojo? ¿Cómo vas a dejar tu resentimiento? ¿Cómo vas a alejar todo este tipo de emociones negativas que están haciendo que en lugar de obedecer los mandatos de Dios, podamos matarnos el día de mañana unos a otros? Cuando se detone la hambruna, cuando se detone la guerra, cuando se detonen las sequías, la gente va, como nunca trabajó su ira ni su soberbia, va a empezar a matarse unos a otros. Aquí tenemos algunos, se puede decir que sinónimos más de lo que incluye la ira. Les voy a dar algunos. El odio. ¿Qué tanto odio tienes tú en tu corazón? Con tu familia, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, por herencia probablemente, porque no te quisieron o quisieron más al hermano que a ti, porque probablemente se portaron mal contigo desde pequeño y siempre te golpearon. ¿Sigues guardando odio en tu corazón hacia esa gente? Probablemente te hicieron bullying en la escuela y no lo puedes superar. Resentimientos. ¿Sigues guardando resentimiento hacia tu pareja que te engañó, hacia tu esposo que te fue infiel? ¿Por qué sigues guardando resentimientos? ¿Resentimientos hacia quiénes? Hacia tus amigos, hacia tus compañeros de trabajo, que probablemente te quitaron el puesto al que tú podías llegar y por inclusive no justo, sino injustamente te lo quitaron, porque hay muchas personas que se excusan. Es que yo tengo razón de tener coraje o resentimiento hacia esa persona porque ella fue la que tuvo la culpa. Y probablemente sí, probablemente esas personas tuvieron la culpa y tú fuiste víctima o fuiste inocente. Pero aquí el detalle es que Dios en esto que va a venir no va a preguntar si eres inocente o eres culpable. La pregunta es, ¿estás trabajando para quitar tu odio, tu resentimiento, tu rencor, tu rabia, tu cólera, la violencia, el coraje, la autoagresión? Hay personas a veces que se autoagreden ellas mismas, que se andan queriendo quitar la vida, quieren atentar contra su vida con pastillas, que se andan queriendo suicidar, etcétera. Se hacen daño a su cuerpo. ¿Por qué razón? Porque les falta amor, porque probablemente tienen este tipo de sentimientos en su corazón y que no se han logrado perdonar ustedes mismos o nosotros mismos, no nos hemos logrado perdonar de algo que hasta queremos a veces quitarnos la vida, cuando a nosotros tampoco nos corresponde eso. La ansiedad, la inseguridad, la intolerancia, la impaciencia y el miedo. Todas estas características forman parte de la ira y la soberbia. ¿Por qué razón? Porque no las hemos trabajado, no las hemos sabido trabajar. Entonces, aquí lo que Dios quiere a través de este segundo sello es enseñarnos cómo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué estoy haciendo yo para poder trabajar mi ira, mi soberbia? ¿Por qué razón lo digo? Hay una revelación que se dio en Ruanda, en África, Nuestra Señora de Quivejo. Ese video ya lo subí hace creo que un año tengo que subí ese video. Y está titulado así, Nuestra Señora de Quivejo, para que lo veas.
Y si no, compre ese libro. Es una revelación privada de los 1980s a los 1990s, donde la Virgen María profetiza un genocidio en Ruanda. Y este genocidio se dio, fíjense, les voy a contar rápidamente para los que no sepan. Eran apariciones como aquí en México, la Virgen de Guadalupe. Allá también se apareció Nuestra Señora de Quivejo, así se llama. Y habían videntes que estaban dando mensajes. Hubo una ocasión donde dentro de de estos acontecimientos donde estaban dando mensajes los niños, hubo un disturbio, y a través de ese disturbio que hubo, la gente se empezó a matar unos a otros. Fíjense, la gente que estaba cantando, que estaba orando, que iba a las apariciones porque tenía fe y porque sabía que ahí estaba la Virgen. Fíjense cómo ese tipo de personas que decimos ser católicos o que decían ser católicos, que decían ir a misa, que decían pues que cantaban, ¿no? Alabaré o aleluya, aleluya, terminaron matándose unas a otras. Empezó el disturbio y diríamos como aquí en México, ¿no? Sálvese quien pueda, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque empezó el disturbio y se empezaron a matar unos a otros. Entonces, fíjense cómo si ellos que eran católicos, que eran creyentes, se empezaron a matar unos a otros porque estaban, ¿qué? Humanamente luchando por su vida. Pero a lo que voy es, había odio y rencor en su corazón, no habían preparado sus corazones. Y nos va a pasar lo mismo ahorita a nosotros. Si nosotros no preparamos nuestro corazón, cuando se detone la Tercera Guerra Mundial, va a pasar lo mismo que pasó allí. Entonces, esa es la razón por la que se nos invita a lo siguiente: ¿cómo preparar nuestro corazón con estos pecados capitales y alejarlos para que no nos pase el genocidio que pasó en África, en Ruanda, en los 1900? Escuchen, primer punto, orar para mitigar la guerra. A través de la oración y la adoración al Santísimo o a los sagrarios, vamos a poder disminuir el número de muertes, que quede claro. Si nosotros empezamos a orar para mitigar los acontecimientos de purificación, lo que sí vamos a lograr es que si va a haber 1,000,000 de muertes, haya 500,000, por ejemplo, dándote un ejemplo. ¿Podemos disminuir el número de muertos con la oración? Sí. Podemos pedir conversión antes de que se detone la Tercera Guerra Mundial. Y si se detona, que el número de muertes sea menor y que los que mueran alcancen una contrición, contrito, para que no se condene su alma al infierno y puedan alcanzar un lugar en el purgatorio, aunque sea el 7º nivel. Segundo, ayunar para mitigar la guerra. Eso también es algo que va a ayudar mucho. Si no eres una persona de ayuno, tienes que empezar a hacerlo, porque el ayuno, hermanos, es algo que ayuda mucho al alma a serenar todas nuestras pasiones. Y no hablo nada más de la lujuria, hablo de todos los pecados capitales: soberbia, ira, envidia, avaricia, lujuria, gula y pereza espiritual. Cuando uno empieza a ayunar, Dios empieza a actuar con esa gracia. ¿Para qué? Para que pueda Él precisamente ayudarnos a desapegarnos de esos pecados capitales y a santificar nuestra alma, que en vez de que nosotros caigamos en pecado o seamos más pecadores, seamos más santos. Eso es lo que busca Dios. ¿Qué más? Ahora, dentro de los ayunos, recuerden algo: Dios no es estricto. Está el ayuno de misión Rúa, está el de 40 días a pan y agua, está el ayuno de Esther de 3 días a seco, está el ayuno de Daniel, que es con verduras y agua, ¿sí? No es tan pesado. Está también, hay diferentes tipos de ayuno: el de Medjugorje, miércoles y viernes a pan y agua, o inclusive está el ayuno hildegardiano, el ayuno de Santa Hildegarda, que ya pronto se los voy a compartir también cuando veamos el sello de la hambruna.
Santa Hildegarda habla de comer como Salomón, frutas, verduras y agua, evitar los embutidos, evitar los refrescos, y para mí es una alimentación más saludable, como comían, por ejemplo, un ejemplo, como Adán y Eva. Adán y Eva comían de frutos, no era que no comieran, simplemente tenían una alimentación más saludable que la que actualmente tenemos. Entonces, también de esa forma puedes ayunar. Hay alguna gente o hay personas que probablemente por su estado de salud no puedan hacer un ayuno en cuanto a la alimentación, pero lo que sí podrías hacer es un ayuno de un ayuno, por ejemplo, de no ver televisión, un ayuno de no escuchar música, algo que a ti te duela, que estés acostumbrado a hacer. Si, por ejemplo, tú estás acostumbrado, no sé, por ponerte otro ejemplo, a leer o a ver, por ejemplo, a ver telenovelas, no lo veas, no sé, es como una promesa hacia el Señor. Un mes, Señor, no voy a ayunar, no viendo este programa que a mí me gusta. O un mes, Señor, no voy a ver tal cosa, por ejemplo, algunos otros tipos de programas que te gusten. Si a ti te gusta, no me quiero ir mucho a tu actividad física porque eso es algo muy importante. A mí te podría decir, no vayas a correr, no vayas a esto, pero no, porque eso es, el ejercicio también es parte fundamental de la estabilidad emocional y espiritual del ser humano. Entonces, haz un tipo de ayuno diferente. Hay diferentes formas de ayunar para aquellos que están enfermos en el cuerpo. Te recomiendo que hagas un estudio primero para ver si puedes ayunar o no, para que también no le hagas daño a tu cuerpo. Eso es muy importante. Ahora, viene otra cosa, vivir divina voluntad. Vivir divina voluntad preparando nuestros corazones. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo vamos a poder vivir divina voluntad preparando nuestros corazones? Con esto que les acabamos de mencionar, algunas oraciones en específico, porque recuerden que vivir divina voluntad, pues son, digamos, muchas cosas. Dios nos quiere ir desapegando de nuestro querer humano para hacer el querer divino. En las mañanas, lo que yo te voy a aconsejar es que todos los actos que tú vayas a hacer y todas tus actividades se las encomiendes a nuestro Señor Jesús. ¿Cómo se las vas a encomendar? Te voy a dar un ejemplo. Hoy yo soy un profesionista y yo sé que de lunes a sábado yo trabajo, ¿no? Me voy de 9 de la mañana a 6 de la tarde, estoy haciendo labores de, por ejemplo, derecho. Soy abogado, me voy a un despacho, entro de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado. ¿Qué es lo que voy a hacer yo en mis oraciones? Bueno, un ejemplo, Señor, hoy, este día lunes o esta semana que inicio, eso lo vas a hacer diario, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado. Señor, hoy en este día te entrego todos mis actos para que mis actos no sean humanos, sino sean divinos. Ven tú, Señor Jesús, y habita en mí para que hoy yo camine en ti, yo hoy escuche en ti, que vea como tú ves, que oiga como tú oyes, que huela como tú hueles, que hable como tú hables, que todos mis actos, que mis pensamientos sean tus pensamientos, que mis actos en el trabajo, yo como abogado o abogada, que sean como los harías tú, Señor. Enséñame y ayúdame a hacer todos mis actos laborales como tú los harías si estuvieras en mi lugar. ¿Por qué? ¿Por qué razón tú le vas a ofrecer este tipo de oración a Jesús? Vamos a suponer que tú eres un abogado, pero ¿qué es lo que pasa como abogado? Muchas veces te prestas para la corrupción. ¿Sabes qué, abogado? Mira, yo tengo un problema, te voy a hablar derecho, tengo yo la culpa, pero ¿sabes qué? Necesito que el caso salga a mi favor. ¿Qué podemos hacer? Podemos comprar al juez, podemos comprar a tales personas, podemos comprar testimonios. ¿Qué podemos hacer? Mira, te voy a dar un dinerito extra para que me ayudes. Aquí la pregunta es, ¿qué haría Jesús?
Pregúntate, como abogado, ¿qué haría Jesús? ¿Aceptaría o no aceptaría? Porque eso al final es corrupción. Entonces, todo a medida de que tú hagas esta oración que te estoy dando como ejemplo en las mañanas para tu actividad, porque solamente tú sabes a qué te dedicas, estoy dando el oficio, pero puede ser, es una profesión, pero también puede ser un oficio, ¿no? Todo lo que tú vayas a hacer de lunes a domingo, procura entregárselo al Señor para que tú le digas así, ven tú en mí, Señor, para que todo lo que yo vaya a hacer hoy en mi trabajo, lo hagas tú y no lo haga yo. De esa manera Dios, conforme pase el tiempo, va a ir haciéndote más perfecto. No estoy diciéndote que en el momento todo va a salirte bien, pero a medida de que tú la oración no la dejes y lo hagas los 365 días del año, Dios va a empezar a pulir ese defecto de soberbia, ese defecto de ira, de tus pecados capitales, y los va a ir santificando. ¿Sí? Cuando menos tú sientas, te vas a ir dando cuenta que vas a ir perfeccionando en tu trabajo y que tu trabajo lo vas a hacer más santo, porque Dios quiere que todos nuestros actos sean santos. Por eso quiere que vivamos la divina voluntad aquí en la tierra, que ya no esperemos a que llegues al cielo para que sea santo allá. No, desde aquí en la tierra Él quiere ver santidad. Y qué mejor a través de nuestros actos para que con nuestro ejemplo los demás te vean y digan, yo quiero ser como Él. ¿Sí? Entonces, es muy importante que empecemos a divinizar todos nuestros actos. ¿Cómo? A través de la oración, porque es muy difícil. De hecho, un consejo que yo te doy es, todas las noches que llegues, antes de que te vayas a dormir, entra en oración con Dios y ponte a recordar todos los actos que hiciste durante todo el día. Un ejemplo, a ver, me paré hoy en la mañana y en la mañana desde que me paré, ¿qué hice primero? ¿Hice mi oración? No la hice. Me metí a bañar, me aseé, me fui y salí de mi casa corriendo porque se me hacía tarde en el trabajo. Pregunta, ¿ese acto fue divino o fue un acto humano? Y ahí entonces vas a empezar a analizar. Fue humano porque no se lo pedí a Dios. Si hubiera pedido a Dios, hubiera hecho primero mi oración para divinizar todos mis actos. Entonces, si te diste cuenta, hiciste primero tu voluntad y luego y no hiciste la voluntad de Dios. En ese acto. Segundo acto, llegué a mi trabajo, estuve 9 horas en el trabajo, 12 horas, empiezas a recordar, ¿qué hice hoy? Hice esto, hice lo otro, hice aquello. De estas 3 o 4 o 5 cosas que hice durante el día en el trabajo, ¿fueron actos divinos o fueron actos por conveniencia? ¿Los hice bien o los hice mal? Entonces, a medida de que tú también vayas haciendo este tipo de análisis, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a ver si tu acto fue humano o fue divino. Y tienes que tratar de ir perfeccionando, ¿sí? Mejorando cada día. Te voy a dar otro ejemplo. Algunos me decían, y eso es algo que les voy a compartir. Cuando tú vas de camino de casa al trabajo, del trabajo a tu casa, muchos dicen, es que yo no puedo rezar el rosario porque no tengo tiempo. Pero probablemente tú puedes hacer un rosario en divina voluntad. ¿Cómo? Cuando nuestro Señor Jesús o nuestra Madre caminaban sobre la tierra, ellos oraban. ¿Para qué? Para que todo lo que estaba a su alrededor mientras ellos iban camino a algún lugar se santificara, repararan por los actos. Entonces, yo te voy a dar un ejemplo. Hoy voy a mi trabajo, me fui en transporte público, probablemente tomo el camión, tomo el metro, tengo mi carro, tengo mi moto y me voy al trabajo. Bueno, pues en el transcurso de mi camino tengo que empezar a rezar el rosario y pedirle a Dios, si yo voy en la combi o voy en el metro, Señor, este rosario te lo ofrezco por la conversión de todos a los que me voy a encontrar hoy en el camino, por todos los que están a mi alrededor, por todos con los que voy a convivir, por mis compañeros de trabajo, por las personas que me voy a encontrar en el metro, en el transporte público, alrededor mío, etcétera. Tienes que empezar a pedir por ellos. De esa manera
el rosario que vas a hacer va a ser en acto divino, ya no humano, porque no vas a pensar nada más en ti. Vas a pensar y vas a ir rezando por todos los que vas a ir encontrándote en el camino. ¿Para qué? Para que logren su conversión. Ese es otro ejemplo que se te puede dar. ¿Para qué? Para que a medida de que tú vayas haciendo todo esto, estos pecados capitales se vayan desapegando de tu corazón, se vayan desapegando de tu vida y vayas santificándote. Pero tienes que empezar a hacer esto. ¿Qué otras cosas? Como puntos finales ya nada más para tratar. Dentro de la guerra va a haber mártires y va a haber refugiados, ¿sí? Lo quiero dejar claro. Y también va a haber condenados, 3 tipos de personas: mártires, refugiados y condenados. Los condenados, todos aquellos que vayan a dar muerte a su hermano y no se vayan a arrepentir. Porque hay muchos de ellos que al cometer el asesinato, pues ellos ya tienen ganado el infierno. Entonces, va a ser triste para ellos, pero ¿los habrá? Sí los va a haber. Habrá mártires. ¿Quiénes serán los mártires? Los que mueran debido a la Tercera Guerra Mundial. Podrá haber sacerdotes, podrá haber laicos, fieles como tú y como yo. Esto lo puedes ver tú en la guerra. Haya un número de muertos y probablemente ellos no querían morir. Algunos no los tomará Dios como mártires. ¿Por qué razón? Porque el martirio también es voluntario. El martirio no es como que ya esta persona se murió y como se murió ya es mártir. No. Para el martirio debe de ser un ofrecimiento voluntario. Debes unir tu querer al de Dios. Jesús fue el primer mártir. ¿Por qué? Porque él sabía que venía a morir para la conversión del mundo entero. Él venía a derramar su sangre para la conversión del mundo entero y que no nos perdiéramos. De esa manera también va a haber mártires en esta Tercera Guerra Mundial. Algunos se ofrecerán voluntariamente. Ahora, si tú me preguntas cuántos son, solamente Dios sabe, porque te repito, muchos pudieron morir en la guerra sin ofrecerse voluntariamente como almas víctimas. Señor, yo me ofrezco hoy o yo me ofrezco para la Tercera Guerra Mundial para que cuando venga la guerra, si me toca morir, que mi vida sea una ofrenda para ti, para que se conviertan mis hermanos. Eso ya dependerá de cada uno de nosotros y de cómo nos vayamos preparando en nuestro corazón para aceptar la voluntad de Dios o no, porque muchos tendrán miedo y por miedo, ¿qué es lo que pasa con la gente? Se va a esconder, ¿no? Y aún escondiéndote no tienes garantía de sobrevivir a un misil nuclear. Estarán los refugiados, también Dios protegerá a las personas que Él considere. Algunos me dirán, oye, ¿y de qué dependerá eso? Del querer de Dios. Aquí no depende de tu querer, porque probablemente si hago yo una encuesta, todos van a querer ser refugiados, pero aquí depende de Dios. Si Dios te querrá refugiado, no te pasará nada, sobrevivirás a la Tercera Guerra Mundial. Prueba de ello están los que sobrevivieron a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es una prueba de esto. Dios sabe a quién va a dejar vivos y a quién va a dejar que mueran. Recuerda que la voluntad de Dios es perfecta. Dios no se va a equivocar. Aunque tú quieras vivir, probablemente ya es tu tiempo de que te vayas y por esa es la razón que debemos empezar a aceptar, a vivir divina voluntad, para aceptar realmente ese querer de Dios. Te invito también a que hagas oración en el Santísimo para que si tienes algún miedo de todo esto que viene, se lo entregues a Jesús. Jesús, yo tengo miedo a la guerra. No sé si voy a morir o voy a vivir, pero ayúdame a aceptar tu voluntad. ¿Qué es lo mejor que tú quieres para mí? Que viva, gloria a Dios. Que muera, gloria a Dios. Hay que empezar a hacer oración para que Dios nos dé esa gracia de aceptar lo que Él quiere para nosotros. Y bueno, ya por último, hay cosas que tenemos que hacer tanto físicamente, aparte de lo espiritual que ya les mencioné y que para mí es lo más importante. Esta parte espiritual es lo más importante. Vamos a seguir hablando de algunas cosas espirituales y físicas. La consagración de las tierras y departamentos a Dios. Recordemos que es importante que si tú no has hecho tu consagración de tus tierras o de tu casa a Dios, la hagas. ¿Esta la puede hacer a través de un sacerdote? Sí,
puedes llevar a un sacerdote a que bendiga tu hogar para que consagre, que le digas que quieres que se consagre tu hogar a los sagrados corazones de Jesús y de María. Una vez consagrado el hogar ya no te pertenece. No es de que hoy yo consagro mi hogar y mañana lo vendo porque llegó un comprador y me dijo, te voy a dar 10 millones de pesos. Recuerda algo, cuando consagrar significa entregar lo que tú consagraste a Dios. Si tú estás consagrando tu casa ya no te pertenece a ti, ya le pertenece a Dios. Por eso es que decimos que si tú la vendes, ¿qué es lo que pasa? La casa no queda consagrada ya, porque tú ya se la habías consagrado a Dios. Y recuerda que eso se llama simonía. No puedes vender algo que está bendito ya, porque entonces te conviertes como Simón el mago, que quiere comprar el don de Dios. Entonces eso no está bien. Hay mensajes proféticos donde se mencionan que si tú tienes, por ejemplo, un terreno y ya lo consagraste, pero en un año, 2 años quisiste vender la mitad porque necesitabas dinero, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, pues vas a tener que volver a consagrar tu terreno, porque como ya vendiste la mitad, no es como que la mitad que te quedó está consagrada. Ahí diríamos lo que sucede es como una, o no es como una, es una, se vuelve una profanación, un sacrilegio. ¿Por qué razón? Porque a lo que estaba consagrado le faltaste el respeto. Entonces, tienes que volver a consagrar tu casa o departamento, lo que te quedó. Eso es importante que se mencione, porque muchas personas hacen eso, consagran, venden y ya piensan que no pasó nada. No. Entonces tienen que tener cuidado, ¿vale? Otra cosa, ¿qué más hay que hacer? Misas gregorianas. Para todos aquellos que no han hecho las misas gregorianas, tienen que hacerlas. ¿Por qué razón? Hablábamos de la ira y de la soberbia. Probablemente tú seas una persona muy enojona, que tienda a tener mucha ira en su corazón, mucha soberbia en su corazón. ¿Qué es lo que pasa con eso? Debes de hacer misas gregorianas porque probablemente estés arrastrando la maldición de alguno de tus ancestros, padre, abuelo, bisabuelo o tatarabuelo. Es muy importante que hagas estas misas porque de esa manera se liberan tus ancestros y tú te liberas de las maldiciones de ellos. Ya tengo yo un video aquí en YouTube donde explico acerca de estas misas para los que no saben de qué tratan. Se llaman misas gregorianas. ¿Qué otra cosa? Tu confesión de vida. Recuerda que para que venga la sanación, probablemente muchos digan, bueno, yo sí quiero tratar de luchar para que no me gane la ira ni la soberbia. Bueno, lo primero que debes hacer es una confesión de vida. Si tú no has hecho una confesión de vida, no vas a poder sanar, no vas a poder nunca desapegarte de esos pecados capitales. ¿Por qué? Porque sigues con tus rencores, sigues con tus envidias, sigues sin poder perdonar a las personas que te hicieron daño, sigues sin poder perdonarte a ti mismo por algo que tú hiciste. Entonces, mientras tú no confieses eso, por eso se llama confesión de vida, porque además no nada más son estos pecados, sino todos los de los 10 mandamientos de la iglesia, los dogmas de fe. Si tú no has hecho una confesión de vida, no puede venir una sanación y Dios nunca va a poder obrar en ti para poder quitar tu ira ni tu soberbia. ¿Por qué? Porque no te has confesado. Antes de que venga la sanación del alma, debe de venir la liberación. Y para que venga la primera liberación que nosotros tenemos que hacer como católicos es una confesión de vida. Si nosotros no hacemos nuestra confesión de vida, jamás vas a poder encontrar la sanación. Es importante que sepas eso. En mi canal también tenemos la confesión de vida. Son 6 partes, así está titulada, Confesión de Vida parte 1 hasta la 6. Tengo una guía en español y en inglés por si te interesa. Te voy a dejar mi correo electrónico en el primer comentario por si no la has hecho.
Y también recuerda que hay sacerdotes aquí en México. Entrevisté hace un tiempo al padre Arturo, él está aquí en Ciudad de México. Por si tú no tienes sacerdotes o en tu parroquia no hacen confesiones de vida, aquí en Ciudad de México hay sacerdotes que te pueden ayudar para hacer confesión de vida. Si tienes dudas, también puedes mandarme un correo electrónico para que te pueda ayudar. Te puedo encomendar o te puedo recomendar al sacerdote para que tú hagas una buena confesión de vida. ¿Qué otra cosa? El ayuno de 40 días de misión RUA. Para mí es importante, ya tocaremos un poquito más acerca de este tema en el video que viene, donde hablaremos del tercer sello, que es la hambruna y la devaluación económica. Pero desde ya te digo, como lo dijimos al principio, los ayunos van a servir mucho porque después de la confesión vendrá la sanación, y la sanación se obtiene a través de los ayunos y a través de las misas y a través de las oraciones y adoraciones que tú hagas en tu casa con tus rosarios diarios, o que los hagas en el sagrario o en el Santísimo. De esa manera Dios te va a empezar a dar la gracia para que tú puedas sanar de todas esas heridas, ¿no? que dejaron los pecados que cometimos cada uno de nosotros. ¿Qué más? Y pues bueno, si no has hecho tu consagración bajo el método de San Luis María Griñón de Montfort, que es por 33 días, hay que hacerlo. En YouTube hay canales, están los padres de los caballeros de la Virgen María, que ellos hacen consagración por 33 días bajo este método, así que te aconsejo que los veas. ¿Para qué? Para que puedas hacer una buena consagración. La consagración es indispensable también para este tiempo que vamos a vivir. Los sacramentales para proteger tu hogar, para proteger tu persona, también es muy importante. Recordemos que eso ya tenemos un video aquí en internet, en YouTube, donde está titulado Sacramentales para los últimos tiempos. Esos sacramentales son los que yo te aconsejo que tengas y listo. ¿Qué más? Pues finalmente es sellar con la sangre de Cristo a cada uno de nosotros, sellarnos todos los días con la sangre de Cristo, sellar nuestros hogares y pues aceptar lo que Dios quiera para cada uno de nosotros. En general, espero pues que este video te haya ayudado mucho. Te repito, no es por querer meter miedo, espantarte, sino esto es para que te prepares. Es una preparación que Dios nos quiere ir dando. Esa es la razón por la que tenemos que empezar a ver estos sellos apocalípticos a través del don de la divina voluntad, que es lo que Dios quiere que nosotros nos demos cuenta que estamos mal, para mejorar, para quitar eso de nosotros, ¿vale? Yo espero que te haya gustado el video. Si tienes dudas, déjamelo en los comentarios. No se te olvide invitar al sacerdote de tu parroquia. Hay tiempo todavía. Recordemos que no se van a venir los acontecimientos ya en este año. Muchos están diciendo eso, no, falta tiempo. Yo en lo personal considero que tenemos estos 6 años todavía de aquí a que llegue el año 2030, esto por la agenda del nuevo orden mundial, pero repito, hay que recuerden que el tiempo le pertenece a Dios. Recuerden que solamente Dios sabe el día, la hora. Nosotros solamente tenemos que estar pendientes del signo de los tiempos. Si nosotros estamos pendientes del signo de los tiempos y estamos haciendo lo que ya aconsejamos, no tenemos por qué preocuparnos. Como por qué te preocuparías tú si estás viviendo divina voluntad o si estás aprendiendo a vivir divina voluntad. No te deberías de preocupar. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que Dios quiere para estos tiempos. Preocúpate, o que se preocupen los que no están haciendo nada, los que nada más escuchan los videos por curiosidad, pero que piensan que no necesitan de vivir divina voluntad para poder afrontar lo que viene. Entonces, espero verte también para el retiro de octubre. Me gustaría verte, que vayas, que participes, que vayas con el sacerdote de tu parroquia. Te voy a dejar ahorita el flyer para que veas las fechas que vienen. Te repito, la fecha en donde se celebrará el retiro para laicos y para sacerdotes será
para este mes de octubre. Si no mal recuerdo es 7, 8 y 9 de octubre, pero velo en el flyer para que tú puedas también llamar y pedir informes. De mi parte es todo, que Dios te bendiga. Hermanos, este es el retiro del que les hablé. Como pueden ver, miren, vamos a leerlo. Calendario anual 2024, retiros sacerdotales, Divina Voluntad, aprobada por la Arquidiócesis de Guadalajara. El primer retiro es en febrero, 5, 6 y 7 de febrero. Se va a ver el volumen 12. Para los que han visto, los que no saben, la Divina Voluntad se compone de 36 volúmenes y estos volúmenes están repartidos en los libros del cielo, 12 libros. Bueno, entonces ya se va a ver el volumen 12 para el 5, 6 y 7 de febrero. No se preocupen los sacerdotes que no sepan nada de Divina Voluntad. A principio del día se les anuncia, o más bien se les da una introducción de lo que es el libro del cielo, digámoslo así, de los primeros volúmenes para que no se pierdan. Entonces no hay problema por eso. Este retiro de febrero va a ser para laicos y sacerdotes. Ese es el que va a ser para laicos y sacerdotes. Después vienen 3 retiros que nada más son para sacerdotes. El que sigue es en el mes de abril, del 8 al 12 de abril. Se van a ver los volúmenes 13, 14 y 15. Para junio, 10, 11 y 12 de junio se va a ver el volumen 16 y 17, y para el mes de agosto se van a ver el volumen, para el 5, 6 y 7 de agosto se van a ver los volúmenes 18 y 19. Y nuevamente para el último del año, que es en el mes de octubre, 7, 8 y 9 de octubre, aquí dice que va a haber una recapitulación de volúmenes. Entonces, si va a haber una recapitulación de volúmenes, obviamente quiere decir que simplemente es un resumen del volumen 1 o 12 hasta el volumen 19. Es muy importante que sepan eso porque el mes de octubre también estuviera muy bien que fueran los laicos con un sacerdote. Recuerden que este es para laicos y sacerdotes. Si no vas acompañado de un sacerdote, no vas a poder ingresar a este retiro. Es muy importante aclarar esto. Entonces, vamos a seguir leyendo la Casa de Ejercicios Casa de Ejercicios del Sacerdote. Esta es la dirección. Voy a acercarlo lo mejor que pueda para que puedan ver. Vamos a acercar todo. Estas son las fechas para que puedan tomar captura de pantalla para los que quieran. Aquí están las fechas, lo dejo un ratito para que ustedes vean, se vea más grande y no haya problemas. Repito, el de febrero, 5, 6 y 7 es el que viene y al que me gustaría que fueran muchos hermanos. Ahora sí vamos a pasar ya a lo último, que es el lugar donde se va a llevar a cabo los retiros de Divina Voluntad. Casa de Ejercicios del Sacerdote, está ubicado en la calle Alfredo R. Plasencia, número 1025, en Guadalajara, Jalisco, México. Eh, para los que no sepan más o menos si llegan en avión, hay taxis que te pueden llevar directamente de allí, saliendo del avión. Ahí mismo dentro, digamos, de la agencia, puedes contratar un taxi que son como Uber y que te pueden llevar a esta dirección. Más o menos el costo está en los 500 pesos mexicanos, que en dólares serían más o menos los 25, entre 25, 30 dólares. Te saldría el costo de saliendo de Guadalajara, del aeropuerto de Guadalajara, a este lugar, a esta dirección. El costo está en 30 dólares aproximadamente, para que también vayas contemplando los gastos. Obviamente ida y vuelta serían 60 dólares. Cuando salgas, para volver a irte de regreso de donde vienes, y así como cuando llegas para llegar a esta casa de ejercicios del sacerdote. El encargado, el asesor diocesano, es el presbítero Carlos Javier Díaz Vega, licenciado. Y si tienes alguna duda, te voy a dejar este correo electrónico que espero que se pueda ver. Es lo más grande que puedo hacer. asesor.divinavoluntad.gdl@gmail.com. O bien puedes marcar, de hecho, tienes que registrarte al número 99 91 63 49 52. Es muy importante que se registren
Para los que son, quiero dejar algo claro. Aquí voy a dejar, les voy a dejar un número que es para los que son de América Latina o los que vayan a llamar de otra parte de que no sea México. Voy a dejarles un número telefónico para que también se contacten con Carla. Ella les podrá dar mejores información acerca de los retiros y solamente va a atender a ese número a los sacerdotes. Si tú eres un laico que se va a comunicar a ese otro número, no te van a atender. Es muy importante que sepas eso. Solamente si es sacerdote se le va a poder atender. A este número que estás viendo en pantalla, si eres laico, sí te van a poder atender. Repito, este número que está en pantalla es para los laicos y sacerdotes también que quieran comunicarse. Pero especialmente el otro número que estás viendo aquí arriba de la pantalla va a ser para los sacerdotes que vengan de otra parte de México. Hablo de Chile, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, de donde quieran venir, serán bienvenidos y se les brindará una asesoría especial solamente por el hecho de que son de otro país y que de repente se les complican algunas cosas en cuanto a los viajes, etcétera. Entonces, hasta allí lo dejo. Espero les sirva la información. Que Dios los bendiga.